Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Para los que no me conocen, tengo la especialidad de medicina interna y en esta ocasión vamos a hablar sobre las proteínas en la, ay, perdón, las proteínas en la, disculpen, las proteínas en la orina, porque este es un hallazgo bastante frecuente en las personas que tienen diabetes tipo 2 y puede ser algo muy leve, transitorio, pero también puede ser algo bastante grave. Incluso puede ser un problema que ni siquiera sea por la diabetes y de esto vamos a hablar en este episodio. Esto lo pueden detectar proteínas en la orina en un examen general de orina. Así que si tienen algún resultado de estos, váyanse directamente al parámetro que diga proteínas, así tal cual. ¿Cuánto tiene que ser? Tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo o si tienen un valor, tiene que ser menos de 30 miligramos en un examen general de orina para considerarse normal. Si es más de 30 miligramos, probablemente estamos hablando de algún problema. A veces los laboratorios no lo reportan como una cantidad de miligramos, sino en cruces. Una cruz, dos cruces o tres cruces. Si es más de dos cruces o más, probablemente también estamos hablando ante unas proteínas en la orina anormales que deben ser investigadas. Hay otros parámetros en el examen general de orina que a veces lo encuentran como albúmina, así que si lo tienen a la mano o si no, luego lo buscan y checan el parámetro de albúmina en el examen general de orina. También tendría que ser negativo o menor a 30 miligramos. Esto en el contexto de una persona con diabetes tipo 2. El otro parámetro que pueden identificar es el índice relación albúmina, creatinina y también viene, aunque no en todos los estudios generales de orina lo incluyen, índice albúmina, creatinina y también tendría que ser negativo o menor a 30 miligramos. Si es mayor a esto, quiere decir que están orinando proteínas, que no es normal y se tiene que investigar qué es lo que está pasando. Como ustedes saben, la diabetes afecta todos los órganos del cuerpo y uno de los más afectados son los riñones. No por casualidad, la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal a nivel mundial. Y cuando los riñones no funcionan, pues es necesario la diálisis o la hemodiálisis para mantenerse con vida. Pero antes de llegar a este punto, se pueden hacer muchas cosas para prevenir el daño, en algunos detener el daño que ya se tiene, porque a veces son complicaciones irreversibles, pero es suficiente con que el daño ya no siga avanzando y en ocasiones, a veces, es posible revertir esa nefropatía. Los daños, para aclarar el punto, en el riñón por la diabetes se le conocen como nefropatía diabética, la cual se puede detectar cuando se observan las siguientes situaciones. Número uno, proteínas en la orina. Ya te comenté en el examen general de orina casi siempre. Número dos, algo que se llama hiperfiltración. Esto es cuando los riñones están funcionando demasiado. Esto no lo vas a encontrar en ningún parámetro. Eso se tiene que calcular con algunas fórmulas tomando la creatinina. Hiperfiltración significa que los riñones están funcionando demasiado y que están trabajando a marchas forzadas. Esto no es normal. De mantenerse así, esos riñones pueden ir perdiendo función porque están trabajando en exceso y dejarlos así, pues van a tener problemas, ¿no? Y la otra alteración que puede observarse en una persona con diabetes es que disminuye la función renal. Esto lo vas a ver en la creatinina, que es un parámetro en la sangre cuando está elevado, y también se debe de calcular por fórmulas para darnos una idea de cuánto funcionan tus riñones. El primer daño que hay en los riñones por la diabetes es la hiperfiltración. La gran mayoría de las personas con azúcar alta tienen esta alteración. Insisto, no lo vas a encontrar generalmente en los estudios de sangre, porque es un parámetro que tenemos que calcular nosotros los médicos para ver cuánto funcionan esos riñones. Y de esto vamos a hablar la próxima semana porque casi todas las personas con diabetes y azúcar alta tienen esta alteración, tienen una hiperfiltración, que esto a la larga puede dañar permanentemente a los riñones. Ahora bien, en cuanto a las proteínas, antes se pensaba que eran las proteínas
en la orina el primer signo de nefropatía. Ya comentamos que nefropatía son los daños en el riñón ocasionados por la diabetes. Se decía que en todas las personas con diabetes iban a empezar orinando proteínas, que se llama proteinuria, que al principio iba a ser en poca cantidad. Cuando es poca cantidad, estamos hablando de entre 30 a 300 miligramos en 24 horas. A eso se le llama como microalbuminuria o microproteinuria, que tampoco es normal. Y que con el tiempo estas proteínas iban a aumentar en la orina, más y más y más de 300 miligramos en 24 horas, y después que la función del riñón iba a descender rápidamente. Eso se pensaba hace algunos años. Ahora se sabe que no es así y que no todos los casos siguen este camino. Cada quien tiene distintas alteraciones. De hecho, hay personas que ni siquiera tienen proteínas en la orina y sus riñones ya no funcionan. Y al revés, hay quienes tienen un montón de proteínas en orina, pero sus riñones funcionan perfectamente bien. Es algo que no necesariamente va de la mano, sí está estrechamente relacionado, pero no necesariamente. Aquí lo importante es detectar, medir y dar un seguimiento apropiado y observar que estas proteínas van disminuyendo con el tiempo, porque eso sería el objetivo del tratamiento. Si estás orinando cierta cantidad de proteínas, el tratamiento debería ser que esa cantidad disminuya o al menos que ya no siga aumentando, porque si sigue aumentando, entre más proteínas, el riñón, los riñones se echan a perder, por así decirlo, más rápido. He ahí la importancia. Ojo, como les he comentado en otros episodios, no todo lo que sube la glucosa en la sangre es por la diabetes, ¿no? Existen otros mecanismos que pueden subir la glucosa y que no necesariamente implican que la diabetes está mal controlada. No, en este caso con las proteínas sucede algo muy similar. No todas las proteínas en la orina son por la diabetes, existen otras cosas. Entonces, si alguno de ustedes tiene duda si está orinando proteínas, el estudio de elección, si es que nunca se lo han hecho, es juntar la orina por 24 horas y medir esta cantidad de proteínas, juntar la orina por todo un día y todo ese volumen de orina llevarlo al laboratorio para que midan con mayor precisión cuántas proteínas se está orinando en un día. Ahora, se puede medir esta cantidad sin necesidad de juntar la orina por 24 horas, es cierto. Hay otros parámetros, pero yo recomiendo, en mi experiencia, medir las proteínas con este estudio al menos la primera vez para tener un parámetro de referencia y a partir de ahí dar un seguimiento con otro estudio, porque el más preciso para cuantificar y medir la cantidad de proteínas es juntar la orina por 24 horas. Suponiendo que ya se hicieron este estudio o al menos un examen general de orina normal, hay que observar ese resultado. Si la cantidad de proteínas es menor a 30 miligramos o negativo, es completamente normal. Si la cantidad de proteínas va entre 30 a 300, estamos hablando de microproteinuria. Cuando se encuentra en este rango, generalmente este daño en los riñones se puede revertir en la mayor parte de las veces. Y casi siempre es por la diabetes cuando está muy descontrolada. Hay medicamentos que protegen al riñón y que hacen que el riñón orine más azúcar, más glucosa, pero el tener proteínas no es por estos medicamentos. No, ahí estamos hablando de ya de un problema. ¿En cuánto tiempo se puede resolver este problema? En general, tarda 6 a 12 meses. Yo diría que entre 3, 6 a 12 meses la gran mayoría puede mejorar o revertir esta proteinuria, disminuir la cantidad de proteínas en la orina. Ahora, es importante mencionar que proteínas en orina no necesariamente es por la diabetes. De hecho, la causa más común son infecciones. Las infecciones de orina pueden causar cierta cantidad de proteínas en la orina, por eso hay que descartar esta situación. Volvemos al punto. No todo lo que sube el azúcar es por la diabetes y no todas las proteínas en la orina pues son por la diabetes, ¿no? Hay que tener la mente abierta ante otras posibilidades.
¿Qué otra cosa podría ser? Piedras en los riñones, por ejemplo, que también es bastante frecuente, no tanto como las infecciones, pero sí también es común, piedras en los riñones y otras enfermedades, pues un poco más raras. Ahora, el problema viene cuando esa cantidad de proteínas son mayores a 300 miligramos. Estamos hablando de una proteinúria propiamente. ¿Por qué problema? Porque cuando se está orinando tanta cantidad de proteínas, es probable que no sea por la diabetes y estamos obligados a descartar otras situaciones. Ahora, si es por la diabetes, estamos hablando de algo que se llama síndrome nefrótico. Ojo, esto es bien importante, porque si alguna persona con diabetes tiene además síndrome nefrótico, esos niveles de colesterol y triglicéridos siempre van a estar altos y no van a bajar con la dieta ni con el ayuno. Estamos hablando de una cantidad de proteínas bastante alta, es decir, para que sea un síndrome nefrótico, más de 3.500 miligramos al día. Y si sucede, verifiquen la cantidad de proteínas, porque el síndrome nefrótico es bastante común, proteínas en la orina. Y aquí la importancia, pues, que si hay síndrome nefrótico, ese colesterol no va a bajar, triglicéridos no va a bajar con la dieta ni con el ayuno. Ok, además, ¿qué sucede? Cuando están orinando gran cantidad de proteínas, el cuerpo lo detecta y digamos que en cierta forma trata de compensar esa pérdida de proteínas, aumenta la producción de proteínas, pero al aumentar la producción de proteínas, también se empieza a producir lipoproteínas y estas lipoproteínas son las que eventualmente suben el colesterol y triglicéridos. Ahora, normalmente una persona con colesterol alto y triglicéridos es por la comida, ¿no? Porque le estamos metiendo de más o le estamos metiendo sustancias que el hígado o nuestro metabolismo no puede eliminar. Pero en este caso no se trata de eso. Se trata de que el cuerpo está produciendo más porque estás orinando demasiada proteína. O sea que esto no se va a corregir con la dieta ni con el ayuno. Se va a corregir con otras intervenciones. Ahora, ¿qué hay que hacer? La causa del síndrome nefrótico. Si es mucha la cantidad de proteínas, no podemos estar seguros de que sea por la diabetes. Hay que hacer otros estudios para confirmar qué es lo que está pasando. Síndrome nefrótico es todo un tema y para eso hay estudios especiales porque, insisto, no podemos garantizar que sea por el azúcar alta. ¿Qué le pasa a una persona que está orinando demasiadas proteínas? Bueno, número uno, su riñón se daña con mayor velocidad que otras personas. Si esto persiste y pierden muchas proteínas, aparte de la pérdida de peso de músculo, van a empezar a retener líquidos. Una persona se hincha y sobre todo se empieza a hinchar de la cara, no tanto de los pies al principio. Al principio comienza el hinchazón aquí en los párpados, en la cara, edema facial se le llama, a lo mejor en los brazos, y en etapas un poco más avanzadas la retención de líquidos es en los pies. Esta retención de líquidos, si no se trata, empieza a aumentar, y ese hinchazón llega hasta las rodillas, hasta los muslos. Es tanto líquido que se empieza a acumular en el corazón o en los pulmones y el corazón ya no puede bombear esa cantidad de líquido y empiezan con falta de aire. O sea, literalmente se empiezan a ahogar por retención de líquido. Esto a lo mejor no es tan común en un consultorio, pero en un hospital donde van las personas que están más complicadas es bastante común. Y cuando se llega a este punto, la verdad es muy difícil tratar a una persona así. De hecho, esta retención de líquidos puede ser tan severa y tu riñón, a pesar de que funciona bien, sea necesario la diálisis para sacar todo ese líquido en exceso. Porque cuando uno tiene retención de líquidos, ¿qué podemos hacer? Pues no meterle más agua, que es restricción de líquidos, y agregar diurético, pues para aumentar la orina y eliminar el exceso de agua a través de la orina. Pero el riñón tiene sus límites, el riñón no puede orinar 20 o 30 litros. Y si esa cantidad de agua la tienes en tu cuerpo
y te está provocando problemas graves, la tienes que sacar de inmediato. Y a veces la única forma de sacar ese líquido es con diálisis o hemodiálisis. Lógicamente estamos hablando de etapas mucho más avanzadas. ¿Qué he visto yo? Que cuando por la diabetes se generan muchas proteínas y no se trata esta condición, las personas llegan a ese punto, llegan a un punto que se llama anasarca, que es cuando el líquido está en todo el cuerpo y no pueden ni caminar por el exceso de peso de tanto líquido. Y ahora sí, por más tratamiento que se le dé a la diabetes, que la reviertan, etcétera, etcétera, ese síndrome nefrótico es muy difícil de que se revierta y por supuesto que afecta la calidad de vida bastante, ¿no? Ejemplo, te voy a poner un ejemplo, porque no todo es por la diabetes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de un señor de 50 años, que es un caso real, que está orinando proteínas. En este caso son 6,000 miligramos al día, o sea, una cantidad bastante alta. Y al principio yo pensé que era por la diabetes. Dije, no, pues nefropatía diabética, su síndrome nefrótico, y por eso el colesterol no le baja, ¿no? Estamos hablando de un colesterol de 800, triglicéridos de 900, más o menos. Pero al revisar su historial, veo que cuando comenzó el problema de orinar proteínas, en ese entonces su azúcar estaba en 93 en ayuno y su hemoglobina glucosilada en 6%. Entonces ahí es cuando uno piensa, a ver, su azúcar no estaba tan mal, no a tal grado como para yo pensar que ese riñón se dañó tanto por la diabetes. Y en este caso, efectivamente, esas proteínas en orina no fueron por la diabetes, fueron por otra enfermedad. Se hizo estudios especiales para ahondar en qué es lo que estaba pasando. Se concluyó que no era por la diabetes y lleva un tratamiento diferente. No, la mayoría de las proteinurias, que son proteínas en orina, se van a revertir y controlar al revertir la diabetes tipo 2 con la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, la mayoría. Pero si eso no sucede, o al contrario, van en aumento, en aumento, en aumento, o además de proteínas, estás orinando sangre, tienes piedras en los riñones, hay que investigar otras posibilidades. ¿Qué se puede hacer? El diagnóstico preciso. Número uno, yo creo que es la clave. Medir, juntar la orina por 24 horas y medir con precisión cuál es la cantidad de proteínas que se está orinando, porque de ahí depende el abordaje, de ahí depende el tratamiento y de ahí depende la conducta a seguir. Tenemos varias formas de clasificar la proteína, nosotros, los médicos, y con base a eso tomamos nuestras decisiones, pero no podemos hacerlo sin saber la cantidad de proteínas. Por eso es importante medir. Una vez que hayamos medido, ¿qué más podemos hacer? Controlar todo lo que se pueda controlar. La dieta, los suplementos, evitar medicamentos que dañan el riñón, controlar la presión arterial, ajustar los medicamentos. Hay anemia, corregir la anemia. Hay exceso de líquido, corregir el exceso de líquido. Todo lo que se pueda controlar para que no perjudique más a el riñón. ¿Qué más podemos hacer? Hay medicamentos que disminuyen las proteínas en la orina. Hay medicamentos que se usan para la diabetes, pero que además protegen el riñón y que disminuyen la cantidad de proteínas, entre otras opciones, medicamentos para la presión alta y otros medicamentos que sirven para reducir la proteinuria. Y por último, por supuesto, lo más importante es tratar la causa. Si esa cantidad de proteínas no es por la diabetes, pues entonces la dieta, los suplementos, el ayuno no va a ayudar para nada. Se tiene que investigar y abordar la causa de base. Mucho depende de la edad, porque las causas son diferentes para una persona de 25 años, para alguien de 60 años, y asimismo para un niño de 5 años, ¿no? No todo es lo mismo, todo va cambiando conforme a la edad, conforme al contexto, cómo está esa diabetes, bien controlada, descontrolada. Incluso hay problemas de proteínas en la orina que son por la tiroides. Son poco frecuentes, pero también sucede. Entonces las posibilidades son muchas, pero haciendo los estudios que se requieren, podemos discernir cuál es la causa de esa proteinuria y dar un tratamiento dirigido a esa causa.
Entonces, no lo olviden, chequen su examen general de orina, vean la cantidad de proteínas, si es 30 miligramos o menos, es normal, o si está en cruces el resultado, una cruz o menos podría ser normal, pero si es más de 30 miligramos, más de 2 cruces, no es normal, hay que investigar. Lo más común es que sea infecciones, pero también puede que no sea por eso, diabetes u otra condición, porque si no se trata, créanme, hay personas que ya por más que quieren, ya no pueden hacer nada porque dejaron avanzar mucho el daño, y esas personas que están en anasarca con tanta retención de líquido ni siquiera pueden caminar. Y lamentablemente, por más diurético que se use, diálisis, hemodiálisis, esa retención de líquidos no se resuelve y eso afecta, por supuesto, seriamente la calidad de vida. Yo soy el doctor Antonio Cota, para aquellos que no me conocen, soy médico internista y me estoy dedicando casi exclusivamente a la diabetes, aunque también puedo manejar otras enfermedades por la naturaleza de mi especialidad. Y ahora pues pasamos a la sesión de preguntas para resolverles sus dudas que puedan tener al respecto. Ok, veamos con Lorena Monroy, te mando un saludote. Comenta, yo estoy en el segundo mes de desintoxicación sin carbohidratos y últimamente manejo cuadros de ansiedad cuando no estoy en actividades. ¿Cómo puedo contrarrestar esto y no usar medicamentos? Bueno, pues hay que ver qué es lo que le está generando la ansiedad. Si es por la comida, lo dudo porque ya tiene 2 meses eliminando carbohidratos. Más bien sería el manejo de la ansiedad. Para eso usted puede meditar, puede trabajar la respiración, respiración diafragmática, o si usted quisiera hacer como una evaluación de qué le está provocando esa ansiedad, tal vez una consulta con psicología para que llegue a identificar qué es lo que le está provocando eso. ¿Es el entorno? ¿Es un pensamiento? ¿Es una persona? ¿Es una situación? Usted pregúntese a qué le está dedicando la mayor parte del tiempo a su pensamiento, o se lo digo de otra forma, piense durante el día cuál es el pensamiento que se queda con usted más tiempo, y a lo mejor por ahí usted puede detectar qué es lo que le está poniendo en esa situación de ansiedad. Ok, Diamante Cereb, buenas tardes y noches a todos igualmente. Espero que se encuentre muy bien. Irma Méndez, también le mando un saludote. Richard Amadeus comenta, yo reviso mi glucosa con el glucómetro. Hice dieta 2 meses y bajé 10 kilogramos. Ya no quiero bajar más. Aunque esté ligeramente obeso, así comenta, amanezco con 87 de glucosa, si no ceno mucho, pero si ceno mucho, amanezco con 96 de azúcar. Pues ahí me parece que su azúcar en ayuno está bien con esas 2 mediciones que usted me está diciendo. Y lo he dicho varias veces, confírmelo con una hemoglobina glucosilada para ver cómo está de su diabetes, que es un parámetro más estable y creo yo un poquito más confiable. Ambos son útiles, por supuesto. Hay que medir el azúcar en ayuno y la hemoglobina glucosilada porque se complementan. Menciona usted que ya no quiere bajar más de peso. Bueno, una pregunta que a veces les hago yo a las personas es, ¿usted quiere revertir la diabetes tipo 2? No, pues que sí. Y si le digo que el precio es bajar de peso, ¿está dispuesto a pagarlo? Entonces ahí se lo dejo a su consideración. Yayi Vega comenta, buenas noches doctor, mi esposo tiene a simple vista en la orina como manchas de petróleo, me imagino que manchas oscuras o sangre o coágulos. Se observa colores mosaico de colores flotando, tiene un solo riñón y estoy preocupada. Por lo que hay que hacer es examen de orina, un ultrasonido tal vez de los riñones, porque en el examen general de orina vamos a ver si es bilirrubina, que es un color oscuro, si es sangrado o si es por otra alteración, y el ultrasonido a lo mejor nos da una idea de qué es lo que le está pasando y de ahí puedes partir. Como tiene un solo riñón, yo le recomendaría que pues apure con estos estudios para que no tenga duda de qué es lo que le está pasando.
Olga Pico de Soler, le mando un saludote. Nos hace una pregunta, comenta, buenas noches, ¿qué puedo hacer ante la resistencia a la insulina? Muy buena pregunta. Pero la pregunta que yo me hago a mí mismo es, ok, esa resistencia a la insulina, ¿de qué origen es? ¿Es por la comida? ¿Es metabólica o es autoinmune? Porque hay resistencia a la insulina autoinmune que no se va a corregir con la dieta ni con el ayuno. La verdad son pocos los casos. La gran mayoría de los casos de resistencia a la insulina es por la dieta, falta de ayuno. Depende del contexto. Si usted tiene azúcar, digamos, casi normal, no tiene presión alta, su colesterol está más o menos controlada, no tiene sobrepeso u obesidad, yo me preferiría medir su resistencia a la insulina porque qué tal si no la tiene, ¿no? Usted puede tener a lo mejor síntomas o signos, coloración oscura en el cuello, en los brazos, en las piernas, en los tobillos, que es acantosis nigricans, entre otras circunstancias. Yo tal vez la mediría y que lo más común que sea por la dieta, trate de bajar carbohidratos y lo más poderoso para bajar la resistencia a la insulina es sin duda alguna el ayuno intermitente. Así que dele por ahí, pero también esté atenta ante otras posibilidades. Si con dieta y ayuno no se resuelve, hay que medir, a lo mejor ni la tiene, hay que medir esa resistencia a la insulina y luego hay que ver si es autoinmune o es por otra situación. Ok, Carmen Isabel comenta una pregunta, así se tenga controlada la glucosa, ¿puede haber daño en los riñones y en los ojos? Ok, ahí les va un tip. Así como funciona para, es bidireccional, así como funcionan en el contexto de la diabetes, así como funcionan sus ojos, así como ven ustedes, así funcionan sus riñones. Y al revés, así como funcionan sus riñones, así están funcionando sus ojos. Esto es más o menos así, es un término práctico que prácticamente parte de que el daño que se da en los riñones y que se da en los ojos, prácticamente está afectado los mismos vasos. Es un daño o una complicación microvascular en el cual los mecanismos que perjudican a esos órganos son muy similares y la circulación de ambos órganos es muy similar. Entonces, no lo olviden, así como funcionan sus ojos, así funcionan sus riñones. Y al revés, así como funcionan los riñones, así funcionan los ojos. Tener azúcar controlada, ¿asegura que no va a haber daño en los riñones? Depende. Si esa azúcar controlada es controlada con dieta, con ayuno y con muy poco medicamento, ten por seguro que no va a haber problema en esos órganos por la diabetes. Pero si es azúcar controlada, pues por insulina, por mucha insulina o por muchas pastillas, lo más probable es que a largo plazo sí haya algún problema. Todo radica es en que si la glucosa o esta diabetes está enmascarada o verdaderamente se está controlando esa enfermedad. Espero haberle contestado su duda, señora Carmen Isabel. Bicho Mon, que te mando un saludote. ¿Cuál es el parámetro normal y como máximo en el contexto de la diabetes? Me imagino que te preguntas de las proteínas, 30 miligramos o menos. Lo normal es negativo o 30 miligramos o menos. Más de 30 miligramos, ya estamos hablando de microproteinuria, más de 300 miligramos de proteinuria propiamente y hay que investigar qué es lo que está pasando en el contexto de la diabetes, porque hay otras situaciones como las mujeres embarazadas que tienen más proteínas en la orina, pero esto es por todos los cambios que tienen por el embarazo. Entonces, esto depende mucho del contexto, por eso hago hincapié en el contexto de la diabetes tipo 2. Lorena Monroy comenta, yo orino glucosa, proteínas negativo. Lo primero que verificaría es cómo está su glucosa. Si está más de 180, más de 200, pues está orinando azúcar por su descontrol. O a lo mejor está tomando algún medicamento que le está provocando esa glucosuria, el orinar glucosa. Jacinto Gutiérrez, te mando un saludote. Buenas tardes. Carmen Isabel tiene otra pregunta. Dice, ¿cuántas veces al año
hay que hacer chequeos de orina y de ojos. Ojos al menos una vez, ojos una vez al año, al menos. Y si hay un problema, pues a lo mejor es un poquito más seguido, ¿no? Chequeos de orina, esto es más frecuente, a lo mejor cada 2, 3 meses, si se trata de revertir su diabetes para llevar un control más estricto. Ahora sí que de orina no hay un número que aplique para todos porque esto es caso por caso, pero en ojo sí podría decir que al menos una vez al año. Gabriel Cuevas, igualmente te mando un saludo. Dora Elia comenta, buenas noches, soy su paciente, solamente quiero agradecer su tiempo, gracias por compartir estos educativos videos. Saludos desde Houston, Texas. Te mando un saludo, Dora, espero que te encuentres muy bien y cualquier cosa, ya sabes, me escribes un WhatsApp al consultorio para aclararte tus dudas que tengas respecto a tu tratamiento. Alex Rodríguez dice, doctor Cota, ¿se puede tirar proteínas en la orina por infección o por ejercicio? Efectivamente, sí se puede. Causas de proteínas en orina, como te digo, hay muchas. Incluso hay proteinura familiar. Hace poco me tocó un caso. ¿Qué es proteinura familiar? O le llaman, se me fue la palabra, membrana basal fina o membrana basal muy delgada. ¿Qué es esto? Una alteración genética en los riñones, familiar porque se hereda y orinan cierta cantidad de proteínas. Las infecciones es la causa más común y el ejercicio intenso también podría generar proteínas en la orina. Francisco Alberto, doctor, buenas. Igualmente, Francisco, espero que te encuentres muy bien. Te mando un saludo. Romina Ramírez dice, doctor, buenas tardes. ¿Puede usted tratar problemas de tiroides? Los problemas de tiroides más comunes, si los trato, hipotiroidismo, hipertiroidismo, algunos nódulos tiroideos, por supuesto. Cuando soy médico internista, ¿no? Cuando yo veo que es un problema que es un poco más complejo, o que requiere de otras intervenciones o que hay algo que en lo cual yo no me siento a gusto, porque también acepto mis limitaciones, no lo sé todo, no lo puedo todo, yo creo que eso sería un error. La gran mayoría de problemas tiroideos sí los trato. Cuando es algo muy complejo, pues lo derivo al endocrinólogo que se especializa en esas glándulas. Francisco Alberto Segura dice, doctor, me hice una TSH y para aclarar el punto es un parámetro que mide la función tiroidea. Lo tengo en 8.3, o sea, está un poco elevado, pero el T4 y el T3 está normal. ¿Qué me dice usted, doctor? Que tiene un hipotiroidismo subclínico, así se le llama, hipotiroidismo subclínico. ¿Qué significa eso? Que hay una alteración menor en su glándula tiroidea que todavía no tiene alguna repercusión en su metabolismo, pero que si lo deja así, probablemente la tiroides empiece a fallar más, por así decirlo, y que requiera usted algún tratamiento. Si la T4 o T3 disminuyen, lo más seguro es que vaya a requerir algún tratamiento. ¿Qué le sugiero? Un ultrasonido tiroideo para ver qué está pasando con esa glándula y pues valorar si usted requiere algún tratamiento o no. Usualmente el hipotiroidismo subclínico no requiere algún tratamiento propiamente, pero con lo que sé yo ahora, yo investigaría qué es lo que le está inflamando esa tiroides, qué le está provocando esa inflamación y tratar de erradicar ese problema. Insisto, ultrasonido tiroideo, sería el próximo paso y ver qué es lo que está sucediendo. Hipotiroidismo subclínico. Digna Girón comenta, buenas noches, doctor Cota, Dios le bendiga, saludos desde El Salvador, que estés muy bien, Digna Girón, por estar aquí presentes, te mando un saludo. Gloria Leticia, buenas noches, igualmente. Dice, doctor, hace 2 días empecé el ayuno intermitente, peso 140 libras, tengo 60 años y me bajó la glucosa de 270 a 120 y comenta que se siente de maravilla. Me llama mucho la atención que tiene 60 años y que se aventó con el ayuno y no le pasó absolutamente nada. 270 a 120, excelente por usted. Me da mucho gusto que le haya servido. Ahora mantenga esa constancia
porque hay efectos a corto plazo por el ayuno y hay efectos que usted no va a notar ahorita, no sé cuánto tiempo tenga con el ayuno, pero hay efectos que ya vi, hace 2 días empezó con el ayuno, hay efectos que no va a notar hasta 2, 3 meses después, hay algunos inclusive más tiempo de eso y su cuerpo se lo va a agradecer muchísimo, créame. Ok, vamos con Jesús Recinos. Comenta, gracias por su información. Para bajar de peso no afecta al riñón por bajar los carbohidratos y en la dieta se aumenta la proteína animal. ¿Qué tanto afecta? La verdad es que entre más proteínas es más trabajo para el riñón. Entonces todo va a depender de cómo está esa función renal y cuántas proteínas están orinando. Si hay un poco de daño en el riñón o hay inclusive hiperfiltración, aumentar las proteínas podría causarle una sobrecarga de trabajo más al riñón que no es recomendable en este sentido. Ahora, dieta baja en carbohidratos, ¿afecta el riñón? Absolutamente no. Dieta baja en carbohidratos, porque la dieta keto, que es extremadamente bajo en carbohidratos, podría tener algunas consecuencias negativas sobre los riñones, pero bajo en carbohidratos no es lo mismo que una dieta keto. Es algo más permisible, la cantidad de carbohidratos es mayor que la keto y aquí no hay tanto problema. Ok, Israel Santisteban dice, buenas tardes, doctor. ¿Por qué de repente sale espuma en mi orina? Soy diabético. Gracias por su gran aporte. Bendiciones. Que estés muy bien, Israel. Ahora déjame contestarte. Espuma en orina. Hay muchas las posibilidades. Lo más común es que estés orinando azúcar de más en la orina y que tú lo veas como espuma. Hazte un examen general de orina y ahí vas a ver qué va a salir positivo. A lo mejor sale la glucosa positivo, pero también pueden ser las proteínas que te esté ocasionando este problema. Aunque en la literatura no lo reporta, los cuerpos cetónicos o tener cetonas en orina, por lo que me han dicho las personas, también como que, o no sé si sea su imaginación, también han notado espuma en la orina. Entonces, esas son las 3 cosas que yo verificaría en usted: que no esté orinando azúcar y que esto le genere espuma en la orina, que no esté orinando proteínas, también puede ser. Y número 3, que no tenga cetonas en la orina sería la otra posibilidad. Por supuesto, el examen general de orina va a aclarar cualquier duda respecto a esto. Ok, comenta, así se llama, mi más grande fan, le mando un saludote. Doctor, si se revierte la resistencia a la insulina, ¿se quita la acantosis o ya se quedan esas marcas? Acantosis nigricans es una coloración cafecita, como café con leche en la piel, que se da sobre todo en los pliegues, se da en el cuello, se da en las axilas, en las mujeres a veces en los senos, en los surcos que se forman en las ingles, en la región inguinal y también sobre todo en los tobillos o en las piernas. Color café ligero, café clarito, café con leche, a veces un café muy oscuro. Se quita, la gran mayoría de las veces se quita esa acantosis al revertir la resistencia a la insulina. No es tan rápido, pero comienzan a despintarse, por así decirlo, en 2, 3 meses y sí se quita casi por completo sin necesidad de agregar alguna crema. Ahora, pues yo no soy dermatólogo, pero sé que existen algunos tratamientos para acelerar esa recuperación. Estas cremas para despintar esa acantosis nigricans no van a funcionar si la resistencia a la insulina sigue ahí. Entonces, para contestarte, se quita y no deja cicatriz, no deja marca, pero la resistencia a la insulina se tiene que revertir. Si no se revierte, pues no se va a quitar esa situación. Ok, Jesús Recinos comenta o tiene una pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la dieta intermitente? Bueno, es que es dieta baja en carbohidratos y es ayuno intermitente, que es un poquito diferente. Para eso le invito a que vea los videos que tenemos en el canal, sobre el cual explicamos cómo lo puede usted
llevar a cabo de una manera sencilla porque, lo he dicho varias veces, no hay un ayuno que aplique para todos. Cada quien tiene su forma de ayunar que se ajusta a nuestro estilo de vida, a nuestra meta, a nuestros objetivos, a nuestros horarios, sobre todo, para que le dé un vistazo. Ok, vamos a ver. Bicho Mon tiene otro comentario. Dice: también llevo 15 días en tratamiento con ejercicio, dieta y manejaba glucosa en ayuno de 130. Después de 15 días, digamos, de tratamiento, mi azúcar bajó a 106 y ahora manejo azúcares de 96, 99 y 102. Supongo que son en ayuno. La verdad lo felicito porque tiene poco tiempo con estas intervenciones y ha bajado pues bastante, ¿no? Yo preguntaría si está tomando algún medicamento, si tiene insulina o si esto lo bajó pues digamos de manera natural, sin requerir ningún medicamento. De cualquier forma, en 15 días bajar a tales valores creo que es bastante bueno. Diña Girón comenta: es normal, mi glucosa cada mes me la hago, este mes salí de 70 y 139. Estoy bien, me tomo una metformina diario o como se llama metformina el medicamento. 70 en ayuno está bien, 139 ya está un poco elevado. Como lo he dicho en varias ocasiones, confírmenlo con una hemoglobina glucosilada, porque qué tal si ese 139 es porque no durmió, o porque sonó muy pesado, o porque ha tenido, no sé, algo estresante en su vida, ansiedad, o a lo mejor en ese momento tenía una infección de orina, tenía un resfriado, tenía algo que no, que le aumentó el azúcar, pero que no es por la diabetes. Insisto, no todo lo que sube el azúcar es por la diabetes. Hay que descartar otras situaciones. Y la hemoglobina glucosilada, pues no se va a aumentar si usted cenó demasiado un día antes de hacerse la prueba, y tampoco se va a modificar el A1C, la hemoglobina glucosilada, si tuvo estrés 2, 3 días antes de la prueba o ansiedad o no durmió bien, no se va a modificar. Es un parámetro más estable. Ok. Dice Sergio Muñoz: si tengo mi diabetes controlada, ¿puedo comer avena? Claro que sí, usted puede comer de todo, señor Sergio Muñoz, todo con medida. La mayor parte del tiempo hay que tener una dieta baja en carbohidratos. La avena es bastante carbohidrato. De vez en cuando, claro que sí, tal vez 1 o 2 días por semana, ya usted vaya midiendo, y si hace los ayunos intermitentes, probablemente pueda comer un poco más, pero usted vaya monitoreando su glucosa. Consejo: coma avena, pero chéquese el azúcar 1 o 2 horas después de comer. Y si ve que la avena le sube, digamos, a 160, pues ya usted decidirá, ¿no? Si lo sigue consumiendo. Si ve que la avena, pues no le sube, tiene 90 y después de comer le sube a 95, bueno, pues a lo mejor lo puede comer un poquito más porque pues todos somos distintos. Habrá gente que la avena le suba a 180 el azúcar, pero habrá gente que no, porque respondemos diferente a los carbohidratos. Todos somos distintos. Entonces, mejor verifique a cuánto le sube. Francisco Alberto: no hay de qué, para eso estamos. Este espacio es para las preguntas, por supuesto. Romina Ramírez comenta: muchas gracias por su completa respuesta y honradez. Claro que sí, pues yo soy totalmente transparente, me gusta ser directo y decir las cosas pues como son, lógicamente de buena manera, pero al mismo tiempo explicando y ofreciendo una solución, ¿no? Porque pues he visto muchos colegas, digamos, o compañeros médicos que al dar noticias o consejos son muy tajantes, y esas palabras, cuando uno es paciente y le toca estar de este lado del escritorio, esas palabras duelen y lastiman y se sienten duras a veces. Entonces, no, hay que tener tacto, siempre motivando, siendo claros, por supuesto, honestos, las cosas como son, y ofreciendo una solución. Y si no la tenemos, aceptar. ¿Sabes qué? La solución no está conmigo, está con tal doctor, adelante, ¿no? Porque creo que la honestidad es bastante, pues es necesario, porque pues somos personas, ¿no? Yo creo que está mal
intentar solucionar algo cuando yo sé que eso está fuera de mi alcance, ¿no? Entonces, honestidad ante todo. Ok, Sergio Muñoz, completando su comentario. A ver, mi A1C está en 5.6 y mi nutrióloga me dijo que quería que estuviera en 7. No lo entiendo. La nutrióloga le quiere subir su hemoglobina glucosilada a 7%. Pues si usted quiere tener diabetes nuevamente, adelante, pero si usted no quiere tener diabetes, manténgase en 5.6 para abajo. Ok. Carmen Isabel dice, tiene una pregunta, ¿puede hablar algún día de la dieta keto? Porque siempre escucho hablar maravillas de esta dieta. Sí, de hecho estaba pensando en hablar sobre dieta baja en carbohidratos, la diferencia sobre la dieta keto, claro que sí, sería yo creo que el tema para la próxima semana, porque creo que sería muy bueno, muy informativo para aclarar algunas dudas. ¿Y qué es mi recomendación al respecto? Porque pues seguramente hay mucha información al respecto, hay muchos consejos, intervenciones, tips, etcétera, etcétera, pero yo creo que también puedo aportar algo respecto a estas formas de alimentarse. Comenta Alex RDS, supongo que es Rodríguez, dice, una duda más. Qué bueno que te gustó el en vivo, te agradezco tu comentario. Dice, el bajar de peso rápidamente por dieta, ya sea la keto o baja en carbohidratos, provoca un alto de ácido úrico por la dieta keto. Más que nada por la dieta keto. Alguien preguntó, no sé si fuiste tú, creo que no, si por hacer dieta keto habría o bajo en carbohidratos, había daño en los riñones. Dieta baja en carbohidratos, no hay ningún problema. Pero en la dieta keto aumenta el riesgo de cálculos o piedras en los riñones y sí podría provocar una elevación del ácido úrico. Ahora, la gran mayoría de las personas que hacen dieta keto aumentan, porque eso es lo que se aconseja, que puedes comer proteína de lo que tú quieras, métele a las carnes, al pescado, al pollo, 8 huevos, porque tienes que comer mucha proteína, ¿no? Y al comer mucha proteína, especialmente las carnes rojas, aumenta el ácido úrico. Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero? Dieta, bajar carbohidrato, por supuesto, dieta baja en carbohidratos, keto sí, pero por un tiempo nada más, para aquellas personas que quieran un resultado más rápido, pero en proteínas no excederse, porque la restricción de proteínas aumenta la longevidad, hace que vivamos más años, nuestro cuerpo se desintoxica, mucho más y se activa un poquito más la autofagia. Entonces, para contestarte, ¿qué podría elevar el ácido úrico? Más que nada la dieta keto, no tanto la pérdida de peso, no tiene mucho que ver. Este, Mira, la causa número uno de ácido úrico alto es deshidratación, es la causa número uno. Causa número dos es el exceso de carnes rojas y causa número tres es el exceso de alcohol. Por supuesto que hay otras situaciones, como los que están en quimioterapia, por ejemplo, tienen ácido úrico muy alto, incluso se les da medicamento antes de la quimio, porque la quimio les eleva mucho el ácido úrico. Hay condiciones o daños en los riñones en los cuales el ácido úrico no sale del cuerpo y ese ácido úrico se acumula, ¿no? Entonces, a posibilidades hay muchas, esas son las más comunes. Por bajar de peso no te va a elevar el ácido úrico. Ok, seguimos adelante. Así se llama la persona que está comentando. Mi más grande fan dice, doctor, una vez en remisión de diabetes, ¿es normal de vez en cuando tener valores de glucosa elevados o ya no deberían estar nunca arriba de 100 en ayuno? Es completamente normal. Si usted no duerme bien, si hace ejercicio, si tiene estrés, infecciones, le puede subir un poquito la glucosa, más de 100, pero sin que sea por la diabetes. Esto es lo importante, esas fluctuaciones, discernir. ¿En la diabetes está regresando? ¿Acaso la diabetes está progresando? ¿O me está subiendo el azúcar por estos otros factores? Que a veces es complicado, ¿verdad? Pero entonces, en remisión de diabetes, sí, de vez en cuando puede salir mayor a 100,
pero por otros factores. Por la propia diabetes no tendría por qué subir más de 100. Ok, Daniel Funes comenta, tengo piedras en los riñones, estoy tomando jugos verdes y bastante agua. He bajado 15 kilos de peso, pero ¿en qué tiempo puedo ver resultados? Me imagino que te refieres al control de glucosa, o no sé si estás preguntando si en cuánto tiempo esas piedras en los riñones van a desaparecer, ¿no? ¿En cuánto tiempo puedes ver resultado en bajar tu glucosa? 1 o 2 meses. Tendrías que tener una respuesta. A lo mejor no la que a ti te gustaría, pero algo tendrías que ver, que bajó tantito, que algo se movió, esos parámetros de glucosa. Si no se mueve nada en absoluto con una dieta y bajan carbohidratos y el ayuno intermitente, hay que preguntarse qué tipo de diabetes es la que usted tiene, porque si es diabetes tipo 2 con dieta y ayuno intermitente tendría que bajar, no hay de otra. Y cuando eso no sucede es porque a lo mejor hay otro tipo de diabetes, o a lo mejor sí es diabetes tipo 2, pero el páncreas no está funcionando bien y esto lo puede medir con un péptido C. No tendría que pasar más máximo de 3 meses con estos cambios sin que no observes nada en tu nivel de glucosa, para que no dejes pasar mucho tiempo, ¿no? Tampoco es como que 1 año para que el azúcar baje, no, por supuesto que no, 2, 3 meses máximo. Ok, Jacinto, Jacinto Gutiérrez comenta, tengo el azúcar en 350 en ayuno, tomo Trayenta Duo 2.5 sobre 500 en la mañana y noche. ¿Qué debo hacer? A lo mejor con esos niveles de glucosa sería recomendable desde ahorita confirmar qué tipo de diabetes tiene con un péptido C para ver cómo funciona ese páncreas, medir la resistencia a la insulina con un OMA-R, péptido C, el páncreas y tal vez, porque no le he preguntado, medir el nivel de cortisol, a lo mejor y también tiene problemas por ahí. Y depende de lo que salga, en esos parámetros se puede confirmar qué tipo de diabetes tiene, cuánta resistencia a la insulina tiene, cómo está funcionando su páncreas para establecer un mejor tratamiento. ¿Qué puede hacer ahorita? Bajar carbohidratos, empezar el ayuno intermitente y a lo mejor el próximo paso sería los análisis que le acabo de comentar para aclarar qué tipo de diabetes tiene y saber con exactitud qué es lo que tiene que realizar y para que usted se den idea de cuánto tiempo le va a tomar controlar su nivel de glucosa y que sepan que tanto usted, señor Jacinto, como el doctor que lo esté tratando, pues qué diabetes es, para darle un tratamiento que en verdad le ayude. Nelson Freites comenta, hace 2 meses tenía la hemoglobina glucosilada 5.7 y la doctora me dijo que era diabético. 5.7 para abajo es completamente normal. Dice, comenta, hay días que orino con espuma y otros días no, pero estoy tomando muchos medicamentos y no sé si motivado a eso y me ha tenido preocupado. Me hicieron laboratorios y según sale normal. Pues hay que ver de dónde viene esa espuma, hay que ver ese examen de orinas. Cuando una persona me dice a mí, doctor, ya me hice estudios, me dijeron que todo está bien. Yo honestamente pues no creo en las palabras, ¿verdad? A mí me gusta ver el parámetro, porque así me enseñaron en la especialidad. Si alguien te dice, cuando yo era residente de medicina interna, no, doctor, es que la presión está en 110, 170. Tu trabajo es verificarlo. Entonces, en ese sentido, si usted me dice, es que me dicen que todo salió normal, yo vería parámetro por parámetro para asegurar que efectivamente todo esté normal. Y también, lógicamente, ver qué medicamentos está tomando, porque a lo mejor alguno de esos le está provocando ese, ese daño. Pero con 5.7 de glucosilada es completamente normal, 5.7 para abajo. Paula Gabriela, te agradezco por tus palabras, te mando un saludote, bendiciones igualmente.
Sergio Muñoz, sí, para eso estamos, no tienes nada que agradecer, te agradezco que estés aquí en estas sesiones participando, por supuesto. Elsa Otavalo dice, buenas noches, doctor, ¿se puede tomar el extracto de pasto de trigo para las personas con diabetes? Fíjate que tengo un compañero que quiere hacer eso, pero antes de recomendarlo, vamos a pues, hacer pruebas, ¿no? Ver a cuánto sube el nivel de glucosa. Teóricamente no tendría por qué subir, porque no hay tanto carbohidrato ahí, pero bueno, para eso hay que hacer pues unas pruebas antes de poder confirmar y poderte darte una respuesta certera. En este momento no lo sé, pero próximamente lo voy a saber porque vamos a empezar a utilizarlo y ver qué respuesta tienen las personas, ¿no? Si evidentemente pues no les ayuda en nada y aparte sube el azúcar, pues eliminar esa situación. Ok, vamos a ver, Marco Antonio López Delgado comenta, agradezco por la información, comenta el señor. Tengo una pregunta, mi hemoglobina glucosilada o el A1C está en 5.4, pero estoy tomando 2 pastillas de metformina por la diabetes. Mi pregunta es si todavía tengo que seguir tomando la medicina. Con 5.4 de hemoglobina glucosilada yo estaría muy tentado a quitarle las pastillas. Pero esto va a depender si yo, digamos que lo estoy consultando, si yo lo veo a usted comprometido, sé que va a cambiar su dieta, sé que va a agregar un poquito de ayuno intermitente, sé que se va a tomar los suplementos, sé que se va a cuidar, sé que se va a monitorear, sé que en su entorno, en su familia, en su trabajo, no hay nada grave que lo saque del tratamiento, porque a veces, pues, digo, son cosas que pasan, ¿no? A veces a cualquiera nos puede pasar. Hay un señor que quiere revertir su diabetes y está bien dedicado, pero su hijo se enferma. Su hijo, digamos, de 5 años, pues eso lo descontrola por completo, va al hospital y ya en el hospital, pues no come bien. Hay factores que están fuera de nuestro alcance. Pero si yo veo que todo está bien y lo veo usted comprometido, yo pues se la suspendería sin ningún problema con esa hemoglobina glucosilada. Le aconsejo, tengo en el canal un video sobre generalidades de cómo puede ir reduciendo medicamentos poco a poco para que se oriente de esa forma y ojalá con esa forma sea suficiente para que deje de tomar la metformina. Luz María Castillo, gracias por tus palabras y te agradezco que estés presente el día de hoy. Te mando un saludote, Luz María Castillo. Ok, seguimos adelante. Saludos a ti también, mi más grande fan. Me gustaría saber cómo te llamas. Te encuentras en la Ciudad de México, yo me encuentro en Tijuana. Te mando un saludote. Juan Carlos Lozano comenta, amanecí con glucosa de 110 o más. 110 o más, ok. Desayuno a las 10 de la mañana, almuerzo a las 3 o 4 de la tarde y no consumo ningún carbohidrato. Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Por qué tu azúcar no baja más de 110? Pues yo creo que todo va a depender de cuánto tiempo tengas haciendo una dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente y cómo estás durmiendo. A lo mejor estás durmiendo bien o mal, cómo andas de estrés, de ansiedad y otros factores. Acá está la continuación. Juan Carlos Lozano comenta, pero a veces amanezco con 140. Soy diabética, pues con una sola determinación por arriba de 126, no. ¿Cómo saber si tienes diabetes? Si tu glucosa en ayuno es 126 o más en repetidas ocasiones, 5, 6, 7 veces, se considera diabetes. O si tu hemoglobina glucosilada es mayor al 6.5%, el A1C, se considera diabetes. Si tu azúcar está en 100, 110, 110, 105, 110 y una te sale en 140, no, no es diabetes, todavía no está confirmado el diagnóstico. Tienen que ser varias, arriba de 126 o, insisto, el A1C te va a aclarar
cualquier duda que tengas al respecto o la hemoglobina glucosilada. Digna Girón, te mando un saludote. Igualmente, Nelson Freites, Marcianito SMW, así se llama. Comenta, hola doctor, con una metformina diaria, bajé mi glucosa de 150 en ayuno a 105 en una semana. Quiero hacer el ayuno intermitente, lo que no sé es cuántos gramos de carbohidrato debo consumir diario. Mi trabajo es movido. Una dieta baja en carbohidratos va entre 30 a 70 gramos de carbohidrato al día. Usualmente esto se logra sin conteo de carbohidratos, se logra al eliminar los carbohidratos refinados, al eliminar refresco, la Coca-Cola, el pan, tortilla, arroz, pastas, elimina el azúcar normal, la miel de abeja. Al bajar un poquito la cantidad de fruta, no eliminar por completo, pero bajar un poco, esto lo logras haciendo estos cambios. Eh, Entre 30 a 70 gramos de carbohidrato por día, más o menos, y te puedes guiar porque hay aplicaciones en internet que se llaman, de hecho lo voy a escribir en el chat, una se llama así, mira, Fat Secret. En esa aplicación puedes ingresar lo que estás comiendo para ver cuántos carbohidratos estás ingiriendo en el día, pero con toda honestidad, y tienes que incluir todos los ingredientes. Ejemplo, si es un sándwich, le tienes que poner si fue jamón, si fue tomate, cuánto, si fue queso, cuánto, si fue mayonesa, cuánto, todo, exactamente todos los ingredientes para que sea un cálculo más preciso. Ahí la puse en el chat, Fat Secret, y la otra se llama también lo voy a poner en el chat, My Fitness Pal. Son gratuitas, las pueden descargar en el teléfono o en la computadora. Ingresan los alimentos para que calculen cuántos carbohidratos están ingiriendo al día. Son 200, 300, se están pasando. Si son 10 o 15 al día, están en una dieta keto, que no está mal, pero tienen que tener un poquito de cuidado. Ok, Felipe Aldana, ya casi para terminar, comenta, tomo metformina y glibenclamida 850/5. El domingo pasado medí mi glucosa en ayuno en 120 después de desayunar. Ajá, a ver otra vez. El domingo pasado medí mi glucosa en ayuno 120. Después del desayuno en 245. Vi el video de ayuno intermitente, me salté la cena y saqué 79. Pero después del desayuno me subió a 235. Ok, mira, lo primero que se va a corregir es el azúcar en ayuno. Eso es lo primero. Y después, una vez que logres eso, después se va a corregir la glucosa después de comer. Ahora, no sé si esa metformina la estés tomando en la noche, porque si la estás tomando en la noche, es probable que el azúcar te esté bajando demasiado. Aquí veo que te saltaste la cena y sacaste 79. Entonces, yo creo que a lo mejor estarías pasando por un fenómeno de Somoji, perdón, fenómeno del alba o efecto Somoji. Te recomiendo ver el video que tenemos en el canal que se llama glucosa alta por la mañana, porque hay estas dos situaciones que te pudieran estar pasando y ahí mismo vas a encontrar algunas recomendaciones a manera general para que te evites esta situación. Salvador Jiménez, hola doctor, ¿qué se puede tomar para reducir un quiste de no sé qué cantidad de centímetros en un riñón? Gracias. Bueno, los quistes va a depender si es un quiste benigno o es un quiste pues maligno, ¿no? Para eso hay una clasificación que los radiólogos y los urólogos son los que lo manejan, que se llama clasificación de Bosniak. Y esa clasificación de Bosniak nos ayuda para saber si es un quiste simple o es un quiste complejo. Los quistes complejos requieren un tratamiento distinto y vigilancia distinta, pero si es un quiste simple, lo más probable es que no se tenga que hacer nada y únicamente vigilar. Ahora, todo va a depender del tamaño, ¿no? 5 centímetros, pues no es tan grande, si no ocasiona obstrucción en alguna estructura del riñón,
no, el funcionamiento del riñón es completamente normal, no hay proteinuria, nada, a lo mejor únicamente vigilar, pero esto se determina viendo la imagen, viendo ahora sí que la tomografía, porque bueno, si es ultrasonido, yo dudaría de ese estudio porque depende del radiólogo que lo está haciendo, pero si es una tomografía, ahí ya no depende pues de quién hizo el estudio, porque tenemos la imagen como tal y varios médicos lo podemos ver, discutir el caso y llegar a una conclusión. Si es un quiste simple, nada que hacer, únicamente vigilar, pero esto va a depender de la imagen, no tanto del reporte del radiólogo, que lógicamente sí nos orientamos por esto, pero también hay que ver, no hay de otra, hay que ver para darte una mejor opinión al respecto. Y Sergio Muñoz pregunta, doctor, si estoy en A1C en 5.6, significa que ya no tengo diabetes, siempre y cuando usted no tome ningún medicamento y no esté utilizando insulina. 5.6 de A1C significa que está en remisión total, sin medicamento y sin insulina, y tiene que permanecer ahí por lo menos 6 meses. 6 meses con esos valores bien controlados, sin tomar medicamento, sin requerir medicamento y sin utilizar insulina. Pasados los 6 meses, sus glucosas y la A1C están perfectamente normal. Se dice, pues que ya no tiene diabetes. Está en remisión total. Y Teresa Jurado dice, a veces tengo espuma en la orina y otros días no tengo. La orina muy clarita y tomo muchísima agua. En alguna ocasión una persona me dijo, nefrólogo por cierto, que a veces la espuma que se observa en la orina, sobre todo en la taza del baño, es porque la orina hace reacción con algunas sustancias pues, que se utilizan para limpiar el baño, ¿no? Pues yo no le creí, pero la verdad es que sí me han tocado casos que se revisa el examen general de orina, no hay absolutamente nada, todo se ve normal, medicamentos no toman ninguno que cause eso y siguen viendo espuma, pero insisto, para eso son los estudios, para aclarar qué es lo que está pasando. Y si usted en los estudios no hay ninguna alteración, no tiene por qué preocuparse. Bea Ramírez, doctor, si en la orina noto una especie de nata, ¿a qué se debe? Nata, no sé a qué se refiere, al color amarillo, al sedimento. A veces le llamamos sedimento. Sedimentos, lo que usted está tratando de decir, especie de nata. Sedimento es como restos, es como algo que queda en la orina. Ese sedimento, insisto, el examen general de orina se revisa en un microscopio, que puede ser cristales de ácido úrico, de oxalato cálcico, pueden ser células que se están desprendiendo del riñón, que es completamente normal, porque el riñón también regenera sus epitelios, pueden ser eh, varias cosas, pero esto se ve en el sedimento, que es un análisis al microscopio de lo que queda de la orina y con eso usted aclararía su duda. Si tiene la oportunidad, pida un examen general de orina con análisis del sedimento urinario y ahí va a tener la respuesta de qué es lo que está pasando. Y María Doris Cote Castellanos, microalbuminuria es una cantidad de proteínas en orina baja que no es normal y que indica algún problema. ¿De cuánto estamos hablando? De 30 a 300 miligramos en un día, en 24 horas, que se detecta cuando una persona recolecta la orina por 24 horas y miden cuántas proteínas están orinando en ese día. Eso es microproteinuria, microproteinuria. Ahora, esas proteínas pueden ser albúmina o puede que no sea albúmina. Si es albúmina, se dice proteinuria selectiva, y si no es albúmina, si es otra proteína rara, proteinuria no selectiva. Por eso les comentaba, primero hay que medir cuánta cantidad de proteínas se está orinando. Ya que tengamos el número, ok, ¿qué proteína es? Y qué otra cosa está pasando, y con eso complementas qué es lo que está sucediendo. Hay estudios especiales y de eso me estaba refiriendo
hace rato. Manuel Yáñez, doctor, dice, doctor, mi esposa tiene quistes en los ovarios, hipertiroidismo y diabetes. ¿Qué hacemos? Bueno, hipertiroidismo, yo creo que hay que abordarlo por órganos y sistemas. ¿A qué me refiero? A ver el hipertiroidismo como un problema aislado y enfocarnos en eso, ¿no? ¿Qué tipo de hipertiroidismo tiene? ¿Cuál es la causa? La causa más común es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune que se detecta, por cierto, por sangre, un estudio de sangre, pero que también el ultrasonido es importante para descartar otras situaciones. La diabetes, confirmar qué tipo de diabetes es, ver si se pueden revertir ambas situaciones, porque el hipertiroidismo, hay varias opciones para erradicar esa situación, pero todo depende de la causa. Y lo mismo la diabetes, se puede revertir, pero depende qué tipo de diabetes. Y los quistes, generalmente tener quistes son benignos, que no involucran o no causan ningún problema y únicamente hay que vigilar. ¿Qué hacer? Pues discernir qué tipo de diabetes tiene, qué tipo de hipertiroidismo tiene y qué tipo de quistes tiene. Porque con eso se establece el tratamiento definitivo y ver cuál de ellas se puede revertir por completo. Marcianito SMW comenta, a mí me diagnosticaron con diabetes tipo 1, con solo una prueba de glucosa que dio 150 en ayuno. Yo venía de una pérdida de un familiar y mucho estrés laboral y depresión. También venía perdiendo mucho peso. Pues es que volvemos al punto, con una sola determinación no podemos concluir. Actualmente, la comunidad médica, incluyendo enfermeros y todo eso, ¿no? Azúcar alta, es diabético. Azúcar alta, es diabética. Pero no, hay situaciones que elevan la glucosa que no son diabetes, que son otras circunstancias. A lo mejor a usted también, pues, le está pasando algo similar, ¿no? 150 de azúcar en ayuno, pero en situación de estrés, pérdida de un familiar, depresión. A mí me suena a que son problemas relacionados al cortisol, que esto pues no es igual que diabetes, ¿no? Ok, y Jacinto Gutiérrez, si tengo diabetes, puedo tomar proteína de suero de leche diario. Si voy al gimnasio 1 hora, sin azúcar agregada, estaría bien. Diario, nada más recuerde que entre más proteínas es más trabajo para los riñones. Nada más verifique si está orinando proteínas y cómo funcionan sus riñones actualmente. Y eso es lo que tendría que monitorear ahora. A veces el exceso de proteínas le genera resistencia a la insulina, así que pues váyase con mucho cuidado de que puede, nada más monitoree que el azúcar no suba, porque si sube es porque le está provocando resistencia con tanta proteína, y monitoree su riñón y las proteínas, porque si empieza a haber un daño es por ese exceso de proteína. Bien, pues les agradezco a todos que hayan estado aquí presentes en esto que ya es 1 hora 15 minutos. Soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Tengo la especialidad de medicina interna y los espero la próxima semana. Les pido una disculpa, el día de ayer no me fue posible, me salió un imprevisto, pero pues hoy aquí estuve sin falta en esta sesión para responderles sus dudas, aclarar cualquier pregunta que tengan al respecto. Y esto de la proteinuria, no lo dejen pasar nada más. Puede ser algo muy leve, transitorio, pero también puede ser algo que si no la atienden sea irreversible y el día que quieran tratarlo ya no van a poder nada. Actualmente la medicina ofrece muchas medidas para detectar, confirmar qué es lo que está sucediendo y revertir esta proteinuria, pero muy importante, tiene que ser a tiempo. Les deseo a todos un muy feliz tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentren, y los espero la próxima semana, ¿eh? Hasta luego y cuídense mucho.